Escrito por Bogdanov Beleten, en colaboración con Draiget 720. El ritual de las sombras. En el corazón de la Ciudad de México, la celebración del Día de Muertos es una tradición arraigada que llena las calles de colores vivos, ofrendas, y el aroma del incienso. Sin embargo, detrás de esta fachada de celebración, existen historias oscuras y secretos antiguos que muy pocos conocen. La más aterradora de todas es la que rodea a un grupo de individuos que, en su afán por descubrir los misterios del universo, desataron una maldición que amenaza con devorar a la ciudad. La historia comienza con un grupo de investigadores obsesionados con la conexión prohibida, un antiguo ritual mencionado en textos ocultos que promete abrir un portal hacia dimensiones desconocidas. Este grupo, compuesto por científicos, arqueólogos y ocultistas, había seguido las pistas desde Xochicalco hasta el metro de la CDMX y más allá, buscando la clave para completar el ritual. El líder de este grupo era el Dr. Santiago Aguirre, un brillante pero imprudente físico que creía que este ritual podría otorgar un conocimiento ilimitado y abrir las puertas a un nuevo nivel de existencia. El Día de Muertos, el Dr. Aguirre y su equipo se reunieron en un antiguo edificio en el centro histórico de la Ciudad de México, que según los registros ocultos, era el lugar ideal para llevar a cabo el ritual. Habían elegido esta fecha con la creencia de que el velo entre el mundo de los vivos y los muertos era más delgado, facilitando la apertura del portal. La noche estaba envuelta en una oscuridad pesada, y una niebla inusual cubría la ciudad, creando un ambiente de inquietante silencio a pesar del bullicio festivo a la distancia. El equipo comenzó los preparativos del ritual en una sala subterránea del edificio. El lugar estaba decorado con símbolos arcanos, velas negras y rojas, y una gran ofrenda con calaveras de azúcar, flores de cempasúchil, y alimentos. En el centro de la sala, un antiguo libro encuadernado en cuero y escrito en una lengua olvidada, descansaba sobre un altar de piedra. Este libro contenía las instrucciones precisas para llevar a cabo el ritual. A medida que el reloj se acercaba a la medianoche, los miembros del equipo, vestidos con túnicas ceremoniales, formaron un círculo alrededor del altar. Dr. Aguirre comenzó a recitar las palabras del libro, invocando a entidades que habitan más allá de nuestra realidad. Las velas titilaron violentamente, y la temperatura en la sala descendió bruscamente. De repente, una sombra amorfa comenzó a emerger del altar, creciendo y tomando forma humana pero con rasgos indistinguibles y ojos rojos brillantes. Los investigadores se miraron con nerviosismo, pero continuaron con el ritual. El aire se llenó de un susurro casi inaudible que parecía provenir de todas direcciones. Era como si las paredes mismas estuvieran hablando, relatando secretos oscuros y antiguos. De repente, el susurro se convirtió en un rugido ensordecedor. La sombra amorfa que había emergido del altar comenzó a moverse por la sala, tomando una forma más definida. Era una figura alta y esquelética, con brazos largos y delgados que terminaban en garras afiladas. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad aterradora, y su boca se abrió en una sonrisa grotesca llena de dientes afilados. El Dr. Aguirre, intentando mantener la compostura, continuó recitando las palabras del libro. Pero a medida que avanzaba, la sombra se volvió más agresiva. Se abalanzó sobre uno de los investigadores, atravesándola con una de sus llaves. El grito del hombre resonó en la sala mientras su cuerpo se desvanecía en la oscuridad, dejando solo un rastro de ceniza en el suelo. Los demás miembros del equipo comenzaron a retroceder, pero el Dr. Aguirre los instó a permanecer firmes. No podemos detenernos ahora. Estamos tan cerca. Gritó, con desesperación en su voz. Sin embargo, la sombra parecía alimentarse de su miedo y dudas. A medida que avanzaba, más investigadores caían víctimas de su toque letal. Laura, la joven arqueóloga que había sobrevivido al horror de Xochicalco, estaba entre los miembros del equipo. Recordando su experiencia anterior, intentó razonar con el Dr. Aguirre. Debemos detener esto. Es demasiado peligroso. Pero Aguirre, cegado por su obsesión, se negó a escuchar. Finalmente, solo quedaron el Dr. Aguirre y Laura. La sombra se cernía sobre ellos, susurrando palabras en una lengua olvidada. En un último acto de desesperación, Laura arrancó el libro del altar y lo arrojó a las llamas de una de las velas. La sombra soltó un rugido de furia y se abalanzó sobre ella, pero en ese momento, la figura comenzó a desvanecerse, absorbida por la luz de la llama.
El doctor Aguirre cayó de rodillas, mirando con horror cómo la sombra desaparecía. Pero el daño ya estaba hecho. El ritual había sido incompleto, y las consecuencias serían catastróficas. La sala subterránea comenzó a temblar, y las paredes se agrietaron, dejando escapar una neblina oscura y pegajosa. Laura y Aguirre lograron escapar a la superficie, pero el horror los siguió. Durante las noches siguientes, la Ciudad de México fue envuelta en una niebla inusual, y aquellos que se aventuraban en las calles escuchaban susurros inquietantes que los llenaban de pavor. Las desapariciones comenzaron a aumentar, y aquellos que regresaban contaban historias de sombras con ojos rojos que acechaban en cada esquina. Los sobrevivientes del equipo intentaron advertir a las autoridades, pero fueron desestimados como locos. Laura, consumida por la culpa y el miedo, buscó refugio en su hogar, solo para encontrar que los susurros la seguían allí también. Desesperada, intentó buscar respuestas en el libro, ahora parcialmente quemado, pero todo lo que encontró fueron advertencias sobre una entidad conocida como el Guardián de las Sombras. Una noche, mientras intentaba dormir, Laura escuchó un susurro más fuerte que los demás. Al abrir los ojos, vio la sombra esquelética de pie al pie de su cama. Antes de que pudiera gritar, la figura se abalanzó sobre ella, y la oscuridad la envolvió por completo. El doctor Aguirre, ahora completamente loco, vagaba por las calles de la ciudad, murmurando sobre el portal de la oscuridad y las sombras que devoran. Fue encontrado una semana después, de pie frente a las ruinas del antiguo edificio donde habían realizado el ritual, su mirada perdida en el vacío. Las historias de la sombra y los susurros continuaron propagándose, convirtiéndose en una leyenda urbana que nadie quería confirmar pero que todos temían. El Día de Muertos, una festividad que celebraba la vida y la muerte, ahora tenía una nueva capa de terror para aquellos que sabían la verdad. Años más tarde, en la Estación Espacial Elysium, se encontraron registros de un proyecto conocido como Borealis. Este proyecto, que había sido abandonado debido a su peligrosidad, buscaba investigar las conexiones entre dimensiones paralelas y las antiguas leyendas terrestres. Los registros mencionaban un ritual oscuro y un portal que había sido abierto en la Tierra, causando una cadena de eventos que llevó a la desaparición de numerosos investigadores. Uno de los astronautas, al revisar estos registros, notó una referencia a la Ciudad de México y un antiguo templo en Xochicalco. Aunque los detalles eran vagos, quedó claro que el proyecto Borealis estaba de alguna manera conectado con los eventos que habían desatado el horror en la Tierra. Y mientras la estación espacial orbitaba la Tierra, los susurros comenzaron a escucharse en los pasillos vacíos de Elysium, dejando a los astronautas con una sensación de temor inminente. El Guardián de las Sombras había encontrado una nueva caza.